Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Mire, Buenos días. ayer oí en la retransmisión del catecismo de un día de diciembre, Sí, en diferido, ¿no? sí. Y entonces hablaba usted de la... Bueno, a mí me extrañó cuando vine a vivir a España, porque vivía en Francia mi infancia y mi juventud. Yo había aprendido un acto de contrición donde no existía una de las partes del acto de contrición español. Por ejemplo, en el acto de contrición francés se dice que yo me arrepiento de mis pecados porque Dios es infinitamente grande y bueno y nada más. Y en el acto de contrición español se añado, y porque me puede castigar Dios con las penas del infierno. Entonces, a mí me escandalizó esa fórmula porque me parece que, como usted explicó ayer, Dios no es el que castiga, no es el que está con un palo esperando a castigarnos a las penas del infierno, sino que somos nosotros mismos los que al pecar nos castigamos nosotros mismos. Usted decía eso, creo entender. Sí, sí. Entonces, es casi el acto de contrición español. Yo tengo la sensación de que contiene casi una herejía. Bueno, le intento explicar un poco, a ver, alguna explicación para ver cómo, aunque parezca que es contradictorio, puede ser integrado. Si le parece, le respondo por la radio. De acuerdo. Vamos a ver, pues es cierto que teológicamente explicado, dice el catecismo que en el fondo la posibilidad de la condenación no es tanto, no es otra cosa, mejor dicho, que una autoexclusión. Así dice el catecismo, ¿no? Una autoexclusión. Explicada teológicamente, es el hombre el que se puede cerrar a la gracia de Dios. Y por lo tanto se puede autoexcluir de la salvación. Bien, pero es cierto también que en las imágenes bíblicas y en las imágenes pues, del Evangelio se habla de un juicio de Dios. Y Dios dirá a los de su derecha, id, benditos de mi Padre, al cielo, id a los de la izquierda al fuego eterno. O sea, hay como una especie de sentencia de Dios en el juicio final, en la que Dios, ciertamente hay que entender que cuando Dios salva o dicta también la sentencia de condenación, en el fondo lo que está haciendo es respetar nuestra libertad. Respetar nuestra libertad. Luego, la sentencia de Dios no es otra cosa que el confirmar esa apertura del hombre a la gracia, o el respetar esa cerrazón del hombre a la gracia. Por lo tanto, cuando ese acto de contrición dice, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, pues en el fondo no deja de decir una cosa distinta, de que también me pesa las consecuencias de que yo me puedo cerrar a la gracia. No son puestos cosas distintas. Ahora, es verdad que hay que purificar la comprensión que tenemos de que me podéis castigar con las penas del infierno como si fuese una especie de decisión arbitraria o caprichosa de Dios, porque Dios, cuando dice el Evangelio que Él dicta una sentencia, entonces habrá un juicio final y entonces vendrá Cristo como juez de vivos y muertos. Ese juicio lo que hace es respetar la decisión de la libertad del hombre de abrirse a la gracia o cerrarse a ella. Y es verdad que hay imágenes de la Escritura en las que se habla directamente de Cristo que juzga a la humanidad, pero también es verdad que ese juicio no es otra cosa sino que el respeto mismo de Dios a la decisión del hombre, de abrirse a la gracia o cerrarse a ella. Vamos, en conclusión, que aunque parezca que pueden ser dos cosas distintas, son perfectamente complementarias. Cristo juez lo que hace es dar un designio que no es ajeno al propio respeto, al respeto de la libertad del hombre. Adelante, pues, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Soy Pedro y le hablo aquí desde el norte de Baskonia. Esto, bueno, pues hay dos temas que van unidos, porque la Iglesia, según veo, es el misterio completo de Cristo, pero en el sacramento mismo, pues claro, la materia en este caso son los contrayentes, pienso, y son los al mismo tiempo ministros. Y además, cuando uno, por ejemplo, pues no tiene la facilidad del hablar y no puede pues transmitir el sí o el no o el bolo, como decían antes, pues entonces puede ser escrito o así. Y después la última consideración es la primera,
Pues que el misterio, como es una cosa tan cerrada, tan misteriosa, que abarca pues toda, al fin y al cabo el séptimo sacramento, que abarca, como digamos, desde la muerte, que nos acoge la Iglesia con el bautismo, hasta después en el sacramento que se une místicamente como sacramento pues a toda la Iglesia, una santa católica y apostólica. En ese caso, pues pienso que el misterio está encerrado en el amor de Jesús a María, que lo dio allí en la cruz al decir a Juan, en la representación pues de todos nosotros, y después lo confirmó en Pedro. Estaba leyendo un poco las últimas recomendaciones que decía el Papa Juan Pablo I, que decía: escribo temblando, y hablaba pues de Jesús en este misterio tan grande del sacramento de el matrimonio, de la unión del hombre y la mujer. Nada más para aclarar algún concepto suyo, pues muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues es cierto que la imagen esponsal es una imagen que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Pues a entender pues la vocación a la que todos estamos llamados, ¿eh? En el fondo, pues no es el matrimonio la imagen de la que tomamos pie, más bien al revés. La espiritualidad del matrimonio toma su razón de ser de la unión de Cristo con la Iglesia. No es que nos estemos sirviendo de la imagen del matrimonio para intentar nosotros entender nuestra espiritualidad desde ahí. No, es que el matrimonio lo entendemos desde ese tipo de unión que tuvo Cristo con su Iglesia, ¿eh? El referente primero pues es la unión de Cristo con su Iglesia, y desde ahí entendemos el matrimonio, ¿eh? O sea, desde ahí se entiende la unión del hombre y la mujer. Alabado sea Jesucristo.